Alerta iglesia, mira lo que se aproxima. Escucha esta impactante revelación. Cristo viene pronto. Veía cómo la tierra se revolvía. Vi, amada iglesia de Dios, las sequías, los animales, los cuales eran solamente pellejo y hueso, pero así caminaban aquellos animales, tenían aliento para caminar, pero ni aún así el corazón del hombre se humillaba delante del Señor. Como también en otra parte había muchos animales gordos, pero los cuales era como un ataque al corazón y morían. Y aún las personas igualmente, aquellas personas de estar bien de salud, era como un ataque al corazón y se quedaban paralizados y ahí morían. Pero ellos tenían oportunidad que se arrepientan y nunca lo hicieron. No lo querían hacer por muchas veces por el orgullo que tenían en su corazón, otros por bienes materiales que no querían dejarlo. Y yo vi todo eso, amada iglesia del Señor. Mi corazón se quebrantaba bastante delante de Dios. Me despertaba a orar delante del Padre. La verdad, yo no quería cerrar mis ojos porque ahí había muchas cosas desagradables, en las cuales aún la iglesia del Señor los practicaba. Bendito sea Dios, cuando también ahí veo dos demonios. Era un grande y un pequeño. Aquel que era grande era el que se medía todas las vestimentas. Aún para las hijas de Dios decía aquel demonio el que se medía los vestidos. Esos vestidos eran tan elegantes, iglesia del Señor, los cuales sus hijas de Dios subían a su altar y en la luz que resplandecía se les notaba todo. Pero para ellas no veían en la realidad, porque ellas veían solamente la hermosura de aquellas vestimentas. Aún los cuellos eran descotados. Aquella tela llamada gasa, la cual está escrita en la palabra de Dios, iglesia del Señor. No entendía lo que el Señor decía, pero cuando voy a lecturar estas palabras del Señor en Isaías capítulo 3, verso 23, ahí está la palabra del Señor. Como también aquel se medía los tacos, aún las ropas interiores para las mujeres que eran hijas de Dios, decía que el demonio se burlaba y se reía. Él se medía primero. Él se medía primero y salía a la venta lo que él daba permiso y era agradable. Porque son agradables, decía, los ojos de aquellas siervas que dicen que son servidores de Dios. Pero ahí estaban mostrando en la transparente tela. Se mostraban muchas cosas y a él como le agradaba. Igual a las niñas pequeñas. Igual aquel demonio pequeñito también se probaba y decía, sí, me gusta esto para que ellas se vistan así, aquellas pequeñitas. Iglesia del Señor, ten cuidado. Ten cuidado.
Señor es perfecto. Y Él es el único que nos enseña a hacer su voluntad y que es agradable delante del Señor. También hay otra parte, iglesia de Dios, donde veo el entretenimiento de los padres y nuestros pequeños. Aquel era como un río de agua sucia, el que venía a todo este mundo, sí. Pero era esa agua. Adelante era como un humo, más de iglesia, sí. Humo oscuro. Y detrás de eso venía uno que era bien alto. Decía que era el ángel de la muerte. Y ahí él traía, no sé si conocen la hoz, la que segamos en la sierra, lo que es el pasto. Él traía bastante de eso y lanzaba a muchos hogares. A los niños los cogía en los ojos, a otros en las manos y eran arrastrados ahí. Pero, amada iglesia, era un dolor inmenso, era un clamor inmenso. No entendí ese momento, porque veía que ponía mis brazos así para que a mis hijos no los tocase. Pero muchos niños eran jalados a ese lugar porque había niños entretenidos en el celular. Otros que robaban y de las manos que robaban se los jalaba. Otros de los pies, aquellas hoz plantaba en ellos y eran jalados a ese lugar. Y el clamor en esta tierra era inmensa, un clamor que hacía doler el corazón. Cuando después de eso, amados hermanos, empieza la maldad cada día más en este mundo. Ya el hombre no tiene deseos de estar con una mujer, sino con un hombre. Pero veía como un demonio tenía relaciones sexuales en su sueño. Y así aquellos hombres se pervertían. El deseo de su corazón era el sexo. Entonces, mis hermanos, aquellos hombres tenían ya relaciones sexuales en las calles, no les importaba que nadie los mire. Eran depravadamente la maldad. Cuando después de eso, amada iglesia del Señor, viene la persecución. La persecución, mis hermanos. Y muchos que están en su altar eran llevados por aquellos demonios que eran sueltos a esta tierra, usados en personas, en los que trabajaban para el gobierno mundial. Éramos perseguidos, subía, mis hermanos, y a muchos eran llevados, porque decía, tú dices que has servido a Dios, pero no la has practicado la palabra del que te dijo que te iba a salvar. Por eso ahora me pertenece, le decía. Tu pastor también has estado al frente, pero nunca has vivido la palabra, lo decía. Nunca has compartido ni aún el pan con el necesitado, por eso tú me perteneces. Tu mujer decía, tú dices que eres cristiana, pero tienes doble vida. Tú dices que adorabas la presencia de Dios, pero en la iglesia eres una cosa, en la calle otra. En tu casa eres otra. Por eso me perteneces, decía el enemigo ahí.
Bendito sea el nombre del Señor. Y había muchos ministerios de alabanza que dicen alabar el nombre del Señor, pero no viven la palabra de Dios y eran arrastrados por aquellos demonios. Porque decía Satanás que le pertenece a ellos. Solamente vivía de apariencias y le pertenecían a ellos y los llevaban. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, es tiempo de prepararnos. Es tiempo de tratar de agradar cada día más al que viene. Porque Él viene a llevar una iglesia preparada, dice su palabra. Bienaventurados los que lavan sus ropas delante de Él, delante del alfarero, delante de vuestro hacedor. Gracias, bendito Dios de la gloria. Gracias, Señor. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.